Hola, ¿cómo están? Vamos a ver ahora este último tema, ¿cierto? Que es el proceso penal y el proceso civil que uno tiene que enfrentar en un caso de mala práctica médica o mal praxis médica, ¿ya? Vamos a ver, en resumen, en el fondo, cuando yo cometo una negligencia o cuando me demandan, ¿cierto?, ¿qué es lo que va pasando? ¿Cuáles son las distintas etapas? ¿Qué es lo que yo debo esperar de esto de acá? O sea, entender el sistema judicial que está detrás como de este tipo de casos, ¿ya? Vamos a ver, número uno, las etapas que son previas al juicio, que es antes de que esto, entre comillas, se judicialice, ¿cierto? Luego vamos a ver el proceso penal en general y finalmente el proceso civil, ¿ya? Ahora, el resumen que vamos a ver acá está simplificado. Si es que llega un abogado y me lo ve, me va a decir está súper incompleto, le faltan un montón de cosas, pero es todo lo importante que uno debe tener en la cabeza como médico, en el sentido en que una vez que se ve enfrentado a esto, tiene que asegurarse de no embarrarla, ¿ya? Y de contactar al abogado para que lo vaya guiando después, por si acaso. Así que quede bien claro, es un resumen del resumen del resumen, pero viene con todo lo importante que como médico debo saber, ¿ya? Así que empecemos con las etapas previas al juicio, ¿ya? Aquí, acuérdense que todo empieza con una atención médica, con un procedimiento, con una cirugía, ¿cierto?, que se me complica o que se traduce en un daño, ¿ya? El paciente se muere, hay que amputarle no sé, alguna extremidad, queda con dolor, con complicaciones, está hospitalizado más tiempo y eso le sale caro, etc., ¿ya? Ahora, luego de eso viene habitualmente el reclamo por parte del paciente y que reclama del hospital, aquí me atendieron mal, hubo una negligencia médica y muchas veces viene con una amenaza de demandar, así que los voy a demandar al hospital y al médico y a todo el mundo y a todos los médicos que me atendieron en la última semana, ¿ya? Luego habitualmente viene el proceso de mediación, ¿ya?, que lo que busca en general es un acuerdo extrajudicial, o sea que el médico y eventualmente el hospital y el paciente o sus familiares, ¿cierto?, conversen e intenten llegar a un acuerdo, ¿ya? Así algún acuerdo de decir, mira, ¿sabes qué? Yo me conformo con tanta plata, o bien, mire, yo me conformo simplemente con que ustedes me paguen los gastos de las complicaciones que yo tuve, etc. O sea, ahí en general se llega a algún acuerdo y el médico le puede decir no, porque en el fondo no hubo ninguna negligencia, así que no hay por qué pagar nada, ¿ya? Pero ahí se ve si hay acuerdo o no, ¿ya? Y esto es muy frecuente porque es un requisito para poder demandar al Estado y, por lo tanto, si es que un paciente sufre un procedimiento que le produce daño en el sistema público, antes de poder demandar está obligada a mediar, ¿ya? Lo que no significa que deba llegar a acuerdo en la mediación, pero debe ir al menos a la instancia de mediación, ¿ya? Ahora, en el caso de los privados, ya si en una clínica no es obligatorio, pero la verdad es que se suele hacer igual. O sea, en general la misma clínica va a llamar al paciente a una mediación, aunque sea como informal, ¿ya? ¿Por qué? Porque está esa frase, ¿cierto?, que dice es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, ¿ya? Los juicios son caros per se, los juicios son muy estresantes, son inciertos porque uno nunca sabe en qué terminan y que quede esto bien claro, el juicio no solamente es un problema para el médico, también es un problema para el paciente y después vamos a ver el por qué. Así que en general hay muchas instancias tratando de llegar a este acuerdo extrajudicial para ahorrarse el tiempo, los costos y el estrés asociado a un juicio, ¿ya? Ahora, ¿cómo empieza el proceso penal en general? ¿Empieza con una denuncia o con una querella? ¿Qué diferencia tiene? En el caso de la denuncia, yo simplemente voy a los carabineros o al tribunal o a la fiscalía y le digo, este doctor fue un negligente y casi me mató, ¿ya? O bien, este doctor le causó la muerte a mi familiar, ¿cierto? Y nada más. En cambio, la querella viene con un abogado particular que redacta una querella en la cual es mucho más complejo, ¿cierto? Y viene con toda la explicación jurídica, se solicita que se lo condene por el cuasi delito de lesiones graves, que se lo condene a tantos días de cárcel y a una multa de tal tamaño, más una indemnización de tal otro tamaño. O sea, en el fondo, la querella es una cosa más compleja, ¿cierto? Que además suele darle un poquito más de poder a la víctima, al paciente, en el sentido en que le permite ir controlando el proceso penal en general, ¿ya? Ahora, luego de esto, se inicia la famosa investigación desformalizada, que la vamos a explicar así bien breve. En general, la Fiscalía, el Ministerio Público, ¿cierto?, empieza a investigar el tema. Y
hasta ese momento no ha culpado a nadie, simplemente está viendo si es que es hasta cierto punto verídico lo que dice esta denuncia, ¿cierto? Y me puede citar a declarar como testigo, puede citar al médico, a los familiares, al paciente, revisar la ficha, alguna cosa así, ¿ya? Pero hasta ese momento dice, no sé si hay un delito o no, todavía no me lo creo 100%, así que estamos investigando, ¿ya? Ahora, puede que hasta ahí se acabe, ¿ya? Y que diga, mira, no hay suficientes pruebas, así que se va a ir al archivo de las causas y va a quedar ahí como durmiendo, ¿cierto? Puede que diga, mira, hay una negligencia pero súper chica, a nadie le importa, no le pasó nada, quedó con una cicatriz en la pierna por detrás, y si bien fue con negligencia, me da igual, así que uno habla ahí del principio de oportunidad, así que como fiscalía voy a perseguir un delito más grave como una violación o un homicidio, ¿cierto? En vez de estar perdiendo en una mini cicatriz de la rodilla, ¿ya? Y finalmente puede que decida no iniciar la investigación, la facultad de no iniciar la investigación en que dice, mira, lo que tú me estás como mostrando acá no es un delito, acá no hay una negligencia, así que ni siquiera lo voy a investigar, ¿ya? Pero que quede bien claro, eso ocurre en un porcentaje de los casos, pero en el otro porcentaje hay una formalización, ¿ya? O sea, antes de que todo empiece, puede que termine anticipadamente, ¿cierto? Como un archivo con una facultad de no iniciar la investigación, etc. Y si no, se produce la famosa formalización. ¿Qué es esto? Es la comunicación al imputado, en este caso al médico, delante del tribunal, o sea, como con un juez adelante, en el cual simplemente se le comunica que se lo está investigando por un delito, en este caso el delito de lesiones, ¿cierto? O el cuasi delito de lesiones o de homicidio, o sea, se lo está investigando por la negligencia médica. Fíjense, todavía no hay un juicio, todavía la Fiscalía no está convencida, ¿cierto? Pero ya logró algún nivel de convencimiento un poquito mayor al punto que le comunica que lo está investigando formalmente, ¿ya? Luego de eso hay varias etapas, ¿cierto? Y esto termina en el juicio, que es ante el tribunal, ¿cierto? Que es el juicio oral, en el caso de los delitos más graves, o el juicio abreviado en los delitos un poquito menos graves, ¿ya? Que es muy raro, por si acaso, que una negligencia médica llegue hasta ese punto. En general, eso es para los delitos comunes, así, robo y ese tipo de cosas, ¿ya? Pero esa es la última instancia y ahí finalmente el tribunal, los jueces dicen sí hay un delito o bien no, esta persona es inocente, ¿ya? Ahora, desde la formalización igualmente hay otras formas de determinar esto, dígase con la facultad de no perseverar en la investigación, o sea, que fueron, lo formalizaron, siguieron como investigándolo y llegan a la conclusión de que no hay una negligencia médica, de que no hay ninguna cosa y dice la Fiscalía hasta aquí llega y yo no voy a seguir esto adelante, ¿ya? O bien puede terminar en las famosas salidas alternativas, que es en lo que habitualmente terminan estos juicios por negligencia médica, que son dos: la suspensión condicional del procedimiento y el acuerdo reparatorio, que los vamos a ver con algún grado de detalle. Entonces, fíjense, el proceso penal en general es bien largo, tiene varias como ramas por las que se puede ir y hay varias formas en las que puede terminar sin que quede el médico como condenado por un delito, y eso es lo que habitualmente ocurre ya sea en la suspensión condicional o en el acuerdo reparatorio, ¿ya? Ahora, veamos esas dos salidas alternativas. Hay que ver un poquito la diferencia, la suspensión condicional versus el acuerdo reparatorio. Sepan que ambas le ponen fin al proceso penal en general sin una condena, o sea, queda con los papeles limpios el médico. Y repito, es muy raro que en una como negligencia médica como única vaya y avance más allá que esto, ¿ya? Pero aún así hay que tener cuidado siempre en los juicios penales, ¿ya? A ver, ¿qué es la suspensión condicional? Es un acuerdo entre la Fiscalía y el imputado. O sea, acá, fíjense, no participa la víctima, sino que la Fiscalía más el imputado, que sería en este caso el médico, ¿ya? En el acuerdo reparatorio, en cambio, es un acuerdo entre la víctima y el imputado. O sea, ahí la víctima sí va a ser parte de este acuerdo, ¿ya? La suspensión condicional, el juez debe autorizarlo y debe ver que sea un acuerdo que sea justo y que sea legal. Y en el caso del acuerdo reparatorio también, ¿ya? En el sentido en que si el acuerdo es yo voy a ser tu esclavo durante un año, eso obviamente es ilegal, ¿ya? Pero si dice te voy a pagar cierta cantidad de plata, en ese caso es legal, ¿ya?
Ahora, en el caso de la suspensión condicional se fija una serie de condiciones entre las cuales puede ir el pago de una indemnización, ¿ya? Y se fija además un plazo durante el cual se deben cumplir estas condiciones. Ejemplo, el firmar mensualmente, el no como acercarse o contactar a la víctima, el pagarle cierta cantidad de plata, el no salir del país en ese plazo, ¿cierto? Y en el caso del acuerdo reparatorio, ahí no hay un plazo porque se acaba en ese mismo instante, ¿cierto? Pero sí se fijan varias condiciones, que la más importante suele ser una cantidad de plata a indemnizar, ¿ya? Ahora, ambas tienen una diferencia fundamental, que es que la suspensión condicional mantiene la acción civil de la víctima, del paciente, ¿ya? Y en este caso todavía puede exigir un pago de una indemnización que vaya por sobre la indemnización que ya se pagó, ¿ya? O sea, él aún puede ir al Tribunal Civil y pedir un poquito más de plata. En cambio, en el acuerdo reparatorio ahí se acaba la acción civil, ¿ya? Y se acaba el procedimiento y la víctima, el paciente, declara que ya está conforme con la plata que recibió, ¿ya? Ahora, en el caso del proceso civil es un poco diferente, ¿ya? En general empieza con una demanda, luego de esta demanda, por si acaso, que es simplemente que los pacientes o los familiares exigen esta indemnización y van y dicen yo quiero tanta plata por el cuasi delito que se produjo. Fíjense acá, se exige siempre plata, ¿ya? Luego hay una contestación, que es cuando el médico se defiende y dice no, aquí no hay negligencia y el daño es mucho menor porque están pidiendo 100 millones y deberían pedir solamente 2 millones porque es una cicatriz y nada más, ¿ya? Luego de eso viene la etapa de conciliación, que en este caso el juez intenta mediar un acuerdo. Fíjense, acá es una nueva etapa en que se intenta buscar un acuerdo, pero ahora dentro del juicio, ¿ya? Luego de eso está la etapa de prueba, en que se llevan todos los medios de prueba, ¿cierto? La ficha médica, el informe de los peritos, el testimonio de los testigos, ¿cierto? El informe del servicio médico legal, etc. Las pruebas en general, las fotos, ¿cierto? De las lesiones con las que quedó, los exámenes médicos, de manera de demostrar si hay o no la negligencia y si hay o no el daño, así las cuentas de los como hospitalización, lo que deja de ganar la familia, el sufrimiento, etcétera, ¿ya? Pero hay que demostrarlo. Y finalmente viene la sentencia, en que simplemente ahí el juez dice se lo condena a pagar cierta cantidad de plata o bien se rechaza la demanda y acá no hay negligencia, ¿ya? O sea, si se fijan, tiene varias etapas que empieza con la demanda y termina en la sentencia. Ahora, esa sentencia obviamente se puede apelar, ¿ya? Y ahí habría una segunda instancia en que como que se vuelve a revisar estos pasos también, pero más rápido. Y finalmente, en el caso de que yo no solamente me quiera ir a la Corte de Apelaciones en la apelación, sino que quiera ir a la Corte Suprema, puedo iniciar un recurso de casación. O sea, fíjense, puede ser un proceso muy, muy largo por si acaso, ¿ya? Ahora, esto que dice acá, el juez media un acuerdo, se los pongo en rojo porque acuérdense nuevamente de esto, conviene más un mal acuerdo que un buen juicio, ¿ya? Los juicios son algo muy, muy incierto y vamos a ver que muchas veces tanto el paciente como el médico tienen buenos incentivos para conversar ahí y llegar a un acuerdo, así que intenten no ir en una actitud tan hostil, sino que por el contrario, ¿cierto? En una actitud bien conciliadora, buscando ver si efectivamente hay alguna opción, ¿ya? Ahora, obviamente, si me están pidiendo 70 millones de pesos por nada, uno se mantiene firme y dice que el paciente dice o eso o juicio, uno se va a juicio. Pero si me está pidiendo 2 millones de pesos, aunque sea por nada, aunque yo esté seguro de que no haya una negligencia, hay que pensarla bien porque a lo mejor el juicio me va a salir mucho más caro. Ahora, algo importante con el proceso civil, con el juicio civil, es que se puede dar o en sede civil o en sede penal. O sea, frente a los tribunales civiles, los que ven las demandas civiles, las por indemnización habitualmente, o en el mismo juicio penal, en el que se está buscando una pena de cárcel, por ejemplo, ese juez igualmente está autorizado a ver el tema de las indemnizaciones relacionadas con ese delito o con ese cuasi delito, ¿ya? Ahora, vamos a ver
como el paralelo entre ambas, en dónde conviene hacerlo más, ¿ya? Y en este caso hay que saber que en sede civil suelen darse indemnizaciones más altas. Así que si uno quiere más plata, habitualmente conviene reservarse el derecho a demandar y hacerlo en la sede civil. En cambio, en la sede penal, la indemnización suele ser más baja, en el sentido en que el juez penal está acostumbrado a ver unas cosas muy, muy terribles, ¿cierto? Como ejemplo, violaron a una persona, ¿cierto? Y la indemnización ahí es de 10 millones de pesos, así que por una cicatriz, por ejemplo, o por un dedo que queda chueco, obviamente no le van a dar 100 millones de pesos, ¿ya? Así que en general, repito, si uno quiere una indemnización más alta, se va a la sede civil, ¿ya? Lo malo de la sede civil es que demora mucho tiempo, puede demorar entre 2 hasta 10 años, con una tendencia de irse más cercano a los 10 años, porque acuérdense que las etapas eran múltiples, uno puede ir entorpeciendo como el juicio, ¿cierto? Y luego se va a la Corte de Apelaciones, luego a la Corte Suprema, y todo eso es lento, así que es muy frecuente que uno ve así, al fin sale la última sentencia 10 años después y el médico ya se fue del país hace 2 años, ¿ya? Ahora, en la sede penal, ahí demora habitualmente varios meses o incluso puede ser algunos pocos años. Entonces, fíjense, es algo que es lento, que es estresante durante mucho tiempo, que el paciente necesita su plata ahora, ¿cierto? El médico igualmente necesita que esto se acabe pronto. Así que, nuevamente, hay este incentivo importante a no irse a juicio, sino que a llegar a un acuerdo extrajudicial, ¿ya? Ahora, algo importantísimo. Tanto el proceso civil como el proceso penal, ambos requieren de abogado, así que si nos necesitan, ¿cierto? En Medlo estaremos felices de acompañarlos, de asesorarlos, de guiarlos en esto, de representarlos ante los tribunales y lo más importante, pueden confiar en que va a estar muy bien llevado, ¿ya? Así que espero que les haya servido estos videos y un abrazo grande, ¿ya? Ojalá no los necesiten, insisto. Que estén muy bien.